Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado. Quiero enviar un cariñoso saludo a mi hija Paulina, que está en la ciudad de Berlín. Está viendo los servicios, está en conexión en este momento. Así que, hija, un saludo para ti desde Santiago de Chile. Acá estamos entrando al otoño, a empezar los días de frío y de lluvia. Y allá en Europa están entrando a la primavera, al calor, al sol. También un abrazo cariñoso y un saludo muy fraterno para nuestra querida amiga Edith Olmedo en Valdivia. Esperamos que se haya recuperado su salud y esté en mejor condición física ella, saliendo adelante. También quiero saludar a todos los que están conectados este día por internet, viendo estos servicios de día sábado. ¿Se acuerdan de Ecomoda? Sí. ¿Se acuerdan que Ecomoda era una empresa de confección y diseño de vestuario? Famosa Ecomoda. Y cómo no olvidarse de Beatriz Pinzón. ¿Se acuerdan de Beatriz Pinzón? Betty. Ella era una economista que llegó a trabajar a Ecomoda y después de muchas peripecias que ella sufre y vive ahí dentro de esta empresa, ella al final salva a esa empresa y ella cambia su forma, su aspecto externo, se mejora, se convierte en otra persona. Ecomoda, moda. La moda, hermanos, es un conjunto de tendencias, tanto de vestimentas como accesorios y estilos que son populares durante un periodo de tiempo determinado, porque pasa, el verano, el invierno, y van cambiando según las estaciones del año las modas. La moda no incomoda. Y la vestimenta se define como un conjunto de prendas que cubren, abrigan y adornan a una persona. ¿Queremos vernos bien? Nos vestimos bien. Bien vestido, bien recibido, dice el refrán. La vestimenta, vestirse. ¿Saben que lo interesante y anecdótico de esto es que la vestimenta ha desempeñado un papel importante, aunque no lo crean, en la historia de las relaciones de Dios con el ser humano, con la humanidad? Y se presenta en toda la Biblia, lo encontramos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis en el capítulo 3, en el verso 7, y en Apocalipsis en el capítulo 22, en el verso 14. Porque el vestuario externo a veces simboliza realidades internas, refleja nuestro interior. Y en la Biblia, el vestuario tiene un significado espiritual. Y lo vamos a ver esta tarde. La primera mención que la Biblia hace acerca del vestido aparece en Génesis capítulo 3, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Ahí a ellos se le abrieron los ojos, dice la Escritura, a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los primeros trajes, los primeros diseñadores, confeccionadores de vestimenta, de ropa, de moda. Pero lo importante de la Escritura es que Adán y Eva, ellos fueron conscientes por primera vez de que estaban desnudos, dice la Escritura. Vergüenza. Y sufrieron vergüenza. Vieron que estaban, y se avergonzaron de sí mismos. Y esta vergüenza que les produjo a ellos los llevó a cubrirse, a buscar cubrirse, y confeccionaron las primeras ropas. Y cosieron hojas de higuera para cubrir su cuerpo. Como podrán pensar y darse cuenta, no les duró mucho, porque las higueras son vegetales, entonces no hay cómo
coserlo, se iban a destruir rápidamente. A pesar de que podrían pensar, oye, es ecológico, así que... Bueno, desde el principio, entonces, hermanos, la ropa ha sido un símbolo de la necesidad de cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza. Nos vestimos para cubrir nuestras vergüenzas. Pero Dios, en su misericordia, los ayuda a Adán y Eva. Hace un sacrificio de animales y les confecciona ropa para Adán y Eva. Ahí en Génesis capítulo 3, verso 21, dice que Dios hizo para Adán y Eva unas túnicas con la piel de animales. Hubo que sacrificarlo. ¿Hay algún verso importante en esta parte de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15? Bueno, hay uno, el verso 15, que es muy importante. En Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios hace una promesa por este hecho, que aparenta como algo anecdótico. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En esta escritura de Génesis capítulo 3, Dios está prometiendo un salvador por el pecado. Pero en el verso 21, también es importante, para los efectos de este estudio que estamos haciendo, en el verso 21 Dios nos habla acerca de las vestimentas. Y dice así, Génesis capítulo 3, verso 21. Y el eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer diseñador de moda, con pieles resistentes. Y este acto simple de Dios sirve como una imagen gráfica para nosotros de nuestra incapacidad para expiar eficazmente nuestro propio pecado. No somos capaces de hacerlo. El hecho de que un animal tuvo que morir, tuvo que derramar sangre para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Hubo que hacer un sacrificio para desprenderle la piel. Y es una prefiguración del sacrificio de Jesucristo. Y también está relacionado con otras partes importantes que se narran en la Escritura. Por ejemplo, con el becerro grueso. ¿Se acuerdan del becerro grueso? No. Está mencionado en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Y vamos a ir luego allá. Porque este becerro grueso fue el que pagó la deuda del hijo pródigo cuando vuelve con su padre. Es una historia semejante, pero está narrada en el libro de Génesis. Acá Dios hace un sacrificio para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, el pecado, y acá vamos a ver también hay un sacrificio por la vergüenza del hijo pródigo que vuelve con su padre. Y hay más versículos en la Biblia que podemos ver, que presentan también este problema del pecado. Pero este verso simple que leímos nos presenta una solución para el pecado. ¿Y cuál es? Es la muerte del inocente, la muerte de Jesucristo, que va a limpiar, que nos limpia de todo pecado. Pero analicemos otros versículos, otras historias bíblicas que también están relacionadas con este hecho, con este simple hecho que estamos viendo ahora. Y los invito a pasar a Zacarías. Vamos a ir al libro de Zacarías, al capítulo 3. Vamos a leer algunas escrituras de este capítulo 3 de Zacarías que también están relacionados con este hecho. Leamos el verso 1, Zacarías capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, en este escenario, vemos
Dos personajes, Josué, sumo sacerdote, que estaba delante de Dios, y el otro personaje es Satanás. Y se presenta un conflicto, una lucha entre ambos, entre estos dos, entre el sacerdote Josué y Satanás. Y vamos al verso 2. Vamos a leer el verso 2. Zacarías capítulo 3, verso 2. Y dijo el Eterno a Satanás: el Eterno te reprenda, oh Satanás. El Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y hace una pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Suena como extraño, no es este un tizón. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué Josué podría ser un tizón arrebatado del incendio? ¿De qué incendio estamos hablando aquí? Bueno, el final, la destrucción final, la segunda muerte. Vamos al verso 3. Verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Noten, destaca la escritura, dice, estaba vestido de vestiduras viles, él, el sumo sacerdote. Porque está simbolizando el pecado de Josué, estas vestiduras viles. Josué estaba totalmente cubierto por su pecado. Y por eso que él era un tizón. Porque, bueno, si no se arrepienten, todos los pecadores serán destruidos en el juicio final, el fuego. Entonces, por eso que dice, este es un tizón que se arrancó, saltó y se salvó. Entonces, porque a Josué se le dio un privilegio especial. Y pasemos al verso 4. Zacarías capítulo 3, verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él les dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Se limpia a Josué, se quita su pecado, el pecado que estaba representado por estas vestiduras viles que él llevaba. Y el simbolismo espiritual de esto está en el cambio de vestidura, en el cambio de ropa. A Josué le sacan sus vestiduras viles que representaban el pecado y le ponen estas vestiduras de gala. ¿Y qué gala? Una boda. Vamos a verlo más adelante. Todo esto, hermanos, viene a ser un símbolo de salvación que nos promete Dios, de perdón de nuestros pecados y de vida eterna para nosotros. Y vemos que Josué pasó de un hombre de pecado, un hombre que escapa, que sale por la misericordia de Dios de este incendio final, de ser un tizón que se arrancó del incendio por su pecado, y pasa a ser un hombre perdonado y vestido de gala. Sigamos con la lectura. Pasemos ahora a los versos 5 al 7. Zacarías capítulo 3, versos 5 al 7. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Eterno estaba en pie. Verso 6. Y el ángel del Eterno amonestó a Josué, diciendo, verso 7, así dice el Eterno de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. En el reino de Dios va a tener un lugar en el reino de Dios, pero requería algo: obediencia. Entonces, aquí se nos muestra la otra parte del plan de salvación, porque la primera parte que nosotros conocemos y ya vimos en la fiesta anterior, y lo comprendimos y lo vivimos, es la justificación por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Un cambio de ropa, o sea, de carácter.
Porque la ropa también es un símbolo de nuestro carácter. Pero faltaba algo más, un segundo elemento, la obediencia. Faltaba ser obediente. Obediente a la palabra de Dios, para la gloria y honra de Dios. Entonces aquí podemos ver dos principios de la salvación: la justificación y la santificación. O sea, apartados para un propósito divino. Dios nos justifica con el sacrificio de Jesucristo y nos aparta para un uso santo, para que seamos obedientes a su ley. Sigamos con Zacarías en el capítulo 3 y pasemos ahora a los versículos 8 y 9. Zacarías, capítulo 3, y leamos los versos 8 y 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Verso 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Eterno de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Una promesa de salvación para todos. Y en estos versículos que leímos, podrán concluir que se está anticipando la obra de Jesucristo, la obra del Mesías. Cristo ya cumplió la primera parte de la obra de Dios con su sacrificio, con su muerte en la cruz. Y falta por cumplir la otra parte, su segunda venida, para consumir el pecado para siempre. Vestiduras viles y de gala. Y pasemos ahora a la historia del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Es una historia muy bonita y muy llena de simbolismo espiritual. Entonces vamos al Nuevo Testamento, pasemos al Evangelio de Lucas y vamos al capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 22, que dice así. Lucas 15, verso 17. Está hablando el hijo pródigo, cuando él está sufriendo, y dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Otro ejemplo de un cambio de vestiduras viles que traía al hijo pródigo por el mejor vestido. Un cambio. Y este verso está en armonía con lo que leímos, con lo que vimos en Zacarías 3. El hijo pródigo llega con esta ropa vil. Acuérdense que él estaba con los cerdos. Él estaba comiendo, peleando las algarrobas con los cerdos, en la basura. Y si va donde su padre, arranca. Y su padre da la orden de vestirlo de gala, con la mejor ropa. Y lo limpian y le quitan esos vestidos viles, la ropa vil. Entonces este hijo pródigo, este joven, se le quitó su ropa sucia, manchada, es lavado y limpiado antes de ponerle su ropa. Bueno, ¿por qué? Podrá preguntarse.
Porque Dios no encubre el pecado. Esto simboliza que Dios no cubre el pecado. Si la ropa y esta suciedad representan el pecado, y si se le hubiera puesto el mejor vestido sobre eso, estaríamos cubriendo el pecado, ocultándolo. Dios no hace eso. Por eso que Él limpia del pecado, nos limpia, nos lava del pecado. Y luego Él nos cubre con su manto de justicia. Eso es lo que representa esta simple escritura, este simple verso. Porque estas vestiduras, hermanos, de gala, son vestiduras de salvación. Mire, vamos a una escritura, vamos a Isaías, pasemos a Isaías capítulo 61 al verso 10. Isaías capítulo 61, verso 10. Y dice el profeta: en gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí el profeta Isaías está hablando de su propia experiencia personal en su vida espiritual. Porque él, igual que nosotros, él estaba gozoso de haber sido perdonado por sus pecados. Y esto lo compara con ser vestido, ser cubierto con el manto de justicia, con vestiduras de salvación. Y además, fíjense que él usa la figura del novio, además. Y si saltamos ahora de Isaías, de estas escrituras que vimos, de Zacarías, de Lucas, y vamos al final de la Biblia, vamos a Apocalipsis. En el capítulo 21, en el verso 2, la Nueva Jerusalén aparece como una novia ataviada para una boda. Dice en Apocalipsis 21, 2. Pero no es una figura, es una figura, no es la Nueva Jerusalén todavía, es una visión de ella. Y lo que vimos, si lo comparamos con lo que vimos en el libro de Isaías, ambos versos usan también esta imagen de una novia, de un novio, que están ataviados para una boda. Supongo que ya saben dónde vamos. Porque para poder estar en una boda hay que ir vestido apropiadamente para ese evento. Entonces tenemos que permitir que Dios nos cambie de ropa. No podríamos ir a la boda del Cordero con nuestras ropas viles de pecado. No podemos participar en esa fiesta de boda si Dios nos ha vestido apropiadamente. ¿Conocen la historia de la boda del Hijo del Rey? Que aparece en el Nuevo Testamento, en Mateo, en 22, Mateo 22. ¿Se acuerdan que ahí uno de los invitados no estaba vestido como los demás? Y le preguntaron a esta persona cómo pudo haber entrado sin estar vestido de boda apropiadamente como los demás. ¿Y qué hizo? No pudo decir nada, quedó mudo, enmudeció. Y lo sacaron afuera. Como no pudo explicar por qué estaba así, lo tomaron fuera. Y se perdió la fiesta de bodas. Leamos la escritura. Vamos a Mateo capítulo 22, versículos 12 y 13. Mateo capítulo 22, versículos 12 y 13. Mateo 22, 12. Ahí cuando la escritura está justo en el momento donde lo sorprendieron a esta persona en la fiesta. Le dicen: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían:
atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuera. Entonces vemos, hermanos, que todos estos ejemplos que hemos visto simbolizan, o sea, ejemplifican a la salvación por un medio conocido por todos nosotros: la vestimenta, el cambio de vestimenta. Y si volvemos al principio de lo que estamos viendo hoy día, si volvemos a Génesis capítulo 3, verso 21, ahí leímos que Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios, desde un principio, condensó su obra de salvación en un mensaje muy especial, breve, condensado. ¿Y por qué fue necesario eso? Que Dios lo condensara. Porque el Génesis, en el capítulo 3, verso 7, lo leímos, lo dice. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ¿por qué volvimos a esta reflexión? Porque estamos viendo las vestiduras. Vamos a cambiar de vestiduras viles que representan y simbolizan nuestro pecado por vestiduras de salvación. ¿Se han preguntado cómo está vestido Dios? Nadie ha visto a Dios. No podemos saber. Pero algunas escrituras nos dan una luz, como decía don Ángel Rodríguez, luces. Salmo 104, versos 1 y 2. Luz, vestidos de luz. Salmo 104, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, al Eterno, eterno Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Verso 1, estamos leyendo el verso 1. Pero ahora presten atención al versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. O sea, Dios está vestido como de luz. Una luz blanca, de pureza. Veamos Daniel capítulo 7, verso 9, donde ahí vamos a confirmar esta visión que aparece en Salmos. Hay otros salmos que también hablan acerca de estas vestiduras de luz. Pero vamos a Daniel, capítulo 7, en el verso 9, donde Daniel nos da una visión de este anciano de día que representa a Dios el Padre, y la Escritura dice: cuyas vestiduras eran blancas como la nieve. Entonces vemos, y vamos juntando las Escrituras, que las vestiduras de Dios serían de luz, una luz blanca como la nieve. Y la Escritura no solo trata de ser una descripción de un aspecto de Dios, un aspecto físico, externo, que podamos apreciar por el sentido de la vista, sino que es una declaración, hermanos, es una poderosa declaración sobre su absoluta perfección moral de parte de Dios. Si recuerdan nuestra Escritura, que está en el Nuevo Testamento, en que nos habla de Jesucristo, los vestidos de Jesucristo, la transfiguración. ¿Se acuerdan? La transfiguración. Cuando los vestidos de Jesucristo se hicieron blancos como la luz, dice la Escritura. Veamos Mateo capítulo 17, verso 2. Cuando Jesucristo se transfigura respecto a dos discípulos que lo acompañaban a él en ese momento. Vamos a Mateo capítulo 17, verso 2. Y hablando de Jesucristo dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, o sea, una luz brillante, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blancos como la luz. Entonces vemos a Dios el Padre con vestiduras blancas
resplandecientes como la luz. Y Jesucristo también, con vestiduras blancas como la luz. Entonces, si tratamos de ver qué sucedió con Adán y Eva, entonces, desapareció la luz. Cuando pecaron, esta luz resplandeciente, que representa la pureza moral de Dios, desapareció. No estaba más. Tinieblas, oscuridad. Y se percataron realmente de quiénes eran. Cuando desapareció la luz, vieron, se sintieron desnudos. Por eso que la Escritura dice, estaban desnudos. Porque estaban desprovistos de Dios en sus vidas. Podían verse tal como eran. Debe haber sido una tremenda sorpresa para ellos. Estar desnudos, desprovistos de Dios. Y por eso, en esa condición de vergüenza, de vergüenza como de sentirse, de verse como realmente ellos eran, se escondieron de Dios y se hicieron de estos delantales de higuera para cubrirse, para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, su pecado. Y en esa condición se encuentran con Dios. En esa condición, avergonzados, escondiéndose de Dios, Él los enfrenta. Y ya sabemos la historia subsiguiente de parte de Adán y Eva. Y por desobedecer ellos, Dios tuvo que sacrificar a unos animales inocentes para poder vestirlos, sacar sus pieles. Y también podemos notar que Adán y Eva, ellos se dieron cuenta que si hubieran obedecido, si hubieran sido obedientes con Dios, nada de esto habría ocurrido, no habría sucedido. Pero aquí hay un evento más importante todavía que esto, que representa la obra de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Porque esta transgresión de Adán y Eva fue tan grande que solo la muerte del Hijo de Dios podía expiar. Solo el sacrificio de Jesucristo podía expiar este pecado. Nosotros somos del linaje de Adán y llevamos en sí esa vergüenza, ese pecado. Pero afortunadamente para nosotros, hermanos, el plan de salvación es más grande. Porque Cristo no solo vino para salvar al hombre, para traernos salvación, traernos una oportunidad de que se perdone nuestros pecados, sino que también para reivindicar el carácter de Dios, el Padre misericordioso. Entonces vemos que era más profundo, más importante que lo que había ocurrido en ese momento en el huerto del Edén, porque todo se transformó. Acuérdense que era un Edén. Y después que ellos pecaron, desapareció la luz. Y la tierra se llenó de cardos, de espinas. Todo fue diferente. Y hay algo más importante, hermanos, para nosotros, que lo vimos. Y es necesario que no lo olvidemos, que lo recordemos. Lo vimos en estas primeras fiestas. Porque no es un asunto solo de la vida de Adán o Eva, o de Josué, o del hijo pródigo. Estamos hablando de la vida de Jesucristo, de Cristo. Porque todos estos símbolos se manifiestan como una realidad para nosotros en la vida de Jesucristo, en su vida. Lo vimos hace poco, en la fiesta de panes y levaduras y en la Pascua. Vamos a Mateo capítulo 27, vamos a ir a los versículos 21 al 31. Mateo capítulo 27, versículos 21 al 31.
el evangelista Mateo dice, verso 21, Mateo 27, 21. Respondiendo el gobernador les dijo, este es Pilato, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado, crucifícale. Verso 23. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Era inocente. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Esta era una ceremonia muy especial que conocía a Poncio Pilato como gobernador, que según las escrituras, cuando no se podía determinar quién era el autor de la muerte de una persona, entonces los sacerdotes, después que se hacía la investigación y no habían logrado saber quién era el causante de la muerte, entonces se suponía que era toda la comunidad donde había ocurrido la muerte, porque no había colaboración, entonces estaban encubriendo eso. Entonces los sacerdotes iban y se lavaban las manos, diciendo, inocentes somos de la sangre de este inocente, de la persona que falleció. Y este símbolo hace Poncio Pilatos en este acto, en ese momento. ¿Y qué ocurrió? Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Tal como aparece en el Antiguo Testamento. La culpabilidad de la muerte de Jesucristo cayó sobre todos ellos. Y sobre nuestros hijos, o sea, hacia el futuro. No solo porque ellos estaban presentes en ese acto, sino que sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso que después en Apocalipsis dice, arrepentirán cuando lo vean venir. Verso 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Verso 27. De aquí viene lo interesante. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Verso 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Verso 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le sacaron sus vestiduras y le pusieron un manto de escarlata, un manto, en nuestra versión dice grana, de púrpura, era un manto carísimo. Le sacaron las vestiduras simples que usaba Jesucristo, era una sola túnica de una sola pieza. Porque Él es nuestro sustituto, Jesucristo. Él es el representante de la humanidad en este momento. Porque Él era portador, Él fue portador de nuestros pecados. Y como portador de nuestros pecados, entonces Él estaba vestido con ropas viles. Porque acuérdense que lo arrastraron, lo golpearon, entonces su ropa, la túnica que él usaba, estaba sucia, manchada de sangre, al ser azotado, eran vestiduras viles. Ropas como las de Josué, como la de hijo pródigo, como las de Adán y Eva, que eran las simples hojas de higuera. Pero a diferencia, hay una diferencia importante, porque las ropas viles no fueron por su propio pecado,
Jesucristo, él era inocente. Él no tuvo pecado. Él cargó con el pecado de la humanidad por nuestros pecados. Entonces, eran nuestras esas ropas viles que le volvieron a poner los soldados romanos. Y si tratamos de ver el significado espiritual de esta ceremonia y de por qué Dios la describe de esta forma, es para que nosotros podamos comprender que al desnudarlo, los soldados romanos, al sacarle estas ropas que él llevaba, que estaban manchadas, que estaban sucias, simbólicamente Jesucristo estaba aceptando el perdón de parte de Dios. Iba a quedar desnudo. El perdón para nosotros. El perdón para nosotros de nuestros pecados. Entonces nosotros fuimos Jesucristo en ese acto, y Él fue nosotros. Y Él paga nuestra pena de muerte. Entonces nosotros también somos desnudados en ese acto por los soldados romanos, y luego le pusieron un manto escarlata, porque hay una parte importante ahí en eso, porque Jesucristo es nuestro Rey, es el Rey de Reyes. Y por eso ellos le reconocieron como un rey. Aun cuando se estaban escarneciendo, no entendían lo que estaban haciendo, pero estaban reconociendo su autoridad real de Jesucristo. Mateo capítulo 27, verso 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Rey, salve, Rey de los judíos. Los reyes usaban una corona como símbolo de su realeza. Pero ¿por qué le pusieron una corona a Jesucristo? Porque cuando Él carga con nuestros pecados, Él también lleva esta corona de espina como un símbolo de la redención de la naturaleza. Porque el Edén se corrompió a causa del pecado. Porque por causa de la maldición del pecado, la Escritura dice que la tierra echó cardos y espinas. Entonces Jesús no solo hace un acto de salvación para la humanidad, para el hombre, para nosotros, sino que además, con su sacrificio, Él redime los universos. Él redime a la tierra de la maldición del pecado, para que pueda volver a ser un Edén. Entonces Él muere no solo por el hombre, no solo por el ser humano, por la humanidad, sino que por toda su creación, que se había visto alterada por causa del pecado. Es un acto de redención universal para toda la eternidad. Y si volvemos a la Escritura, dice, y le quitaron el manto los soldados romanos, porque ya deja de ser Rey de Reyes, ahora va a morir como un pecador. Y le ponen de nuevo las ropas que él traía, que son nuestros pecados. Y más tarde lo crucifican y muere. Y se preguntarán por qué Jesús no lo crucificaron con el manto de escarlata que le habían puesto los soldados romanos. Pues si él lo tenía puesto. Porque él no estaba muriendo por algún pecado que él hubiera cometido, sino por los nuestros. El manto era la simbología, el símbolo de su realeza, de ser Rey de Reyes. Y ahora Él iba a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y por eso los soldados le vuelven a poner las ropas viejas. Ese manto era una tela pintada con tintes púrpuras y era para personas ricas, no para personas pobres. Y por eso le cambian la ropa, ese manto de púrpura y las viles, y lo llevan a crucificar.
porque se cumple la Escritura con este simbolismo de que Él carga nuestros pecados y es reconocido como Rey y es vestido y muere por todos nosotros como nuestro sustituto por la pena del pecado y como nuestro representante. Lo hace por nosotros. Entonces, de esta manera simbólica, nosotros también morimos con Él cuando Él muere. Así Cristo paga la pena de nuestros pecados con el derramamiento de su sangre, porque sabemos que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Todos los sacrificios que aparecen descritos en el Antiguo Testamento simbolizan esto, que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Por eso que su sangre derramada en ese acto, en esa crucifixión, nos limpia, nos lava de todo pecado. Entonces, hermanos, podemos ver que somos perdonados, somos justificados y somos vestidos con la vestidura de justicia de Cristo Jesús. Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos capítulo 13, verso 14. Vestidos del Señor Jesucristo. Muy simple la Escritura, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Debemos poner las vestiduras de justicia de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, verso 12, nos exhorta el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestirnos de la justicia de Jesucristo, como escogidos de Dios. Así debemos vestirnos, esas deben ser nuestras vestiduras. Y ahora vamos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, donde se concluye la historia de la humanidad, del plan de salvación. En Apocalipsis, vamos a ver en el capítulo 7, donde el apóstol Juan tiene una visión, donde hay una gran multitud, una gran compañía de personas, una gran multitud vestida con ropa de gala, y que son los redimidos de todas las edades, de todos los tiempos, que están vestidos de lino fino, blanco y reluciente. Entonces pasemos al verso 9, vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice el apóstol Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este es otro símbolo que está representando la luz de Dios, su presencia en nuestras vidas, que cubre a todos los redimidos, tal como le sucedía a Adán y Eva antes de pecar. Apocalipsis capítulo 3, verso 5, una promesa a una de las iglesias de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere, hermano, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Seremos vestidos de vestiduras blancas si vencemos. Otra escritura, capítulo 4, verso 4. Apocalipsis, capítulo 4, verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
los 24 ancianos. Y vamos a Apocalipsis 19, verso 8. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La ropa fina de lino implica limpieza, pureza, santidad, perfección. Entonces, cuando Juan en esta visión ve a los redimidos, ve la luz de la presencia de Dios. Es el símbolo de la justicia de Jesús, de Jesucristo, de la obediencia de Jesucristo. Bueno, ¿y para nosotros qué? Bueno, hermanos, si vencemos. La Escritura le dice al que venciere, si vencemos. Entonces debemos esforzarnos cada día de nuestras vidas. Dios nos llamó para que nos esforzáramos, para que hiciéramos un esfuerzo grande en nuestras vidas. En Sardis se han prometido vestiduras blancas a los que ya andaban sin manchas. Es importante, sin manchas en sus vestiduras. Esto nos habla de que hay una promesa que nosotros también podemos no llevar manchas en nuestra vestidura. Y para los que se guardan sin mancha, para los que obedecen, para los que se esfuerzan. Veamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5. Versos 4 y 5. Verso 4, Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, ellos van a ser dignos de estar de pie cuando retorne el Hijo del Hombre a la tierra. Verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En estas visiones, hermanos, que leímos de Apocalipsis, que tuvo el apóstol Juan, que él tuvo del cielo, de lo que ocurría, él vio a redimidos vestidos de ropas blancas. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Hay una tarea importante, hermanos, que debemos hacer, que debemos darle prioridad en nuestras vidas. Debemos alcanzar vestiduras de salvación. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, al apóstol Juan, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Por eso que Dios nos llamó, nos apartó para este propósito santo dentro de su gran obra de salvación. Así que, hermano querido, cuando leamos en las Escrituras sobre las vestiduras blancas, sobre la vestimenta, cómo vestirnos apropiadamente, tenemos que recordar siempre que es un símbolo del llamado de Dios a la pureza y a la santidad. Debemos inspirarnos, hermanos, debemos esforzarnos a vivir una vida que refleje
la pureza que Jesucristo nos ha dado y que aprendimos hace unas semanas atrás. Porque en Él seremos lavados, en su sangre seremos lavados, seremos vestidos de blanco, seremos hechos santos. Y debemos recordar siempre, hermanos, que fuimos llamados a brillar en un mundo que necesita su luz, que necesita la luz de Dios. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día de sábado.